Bienvenidos a Innovation On, un podcast prospectivo de neurobusiness. Y hoy, algo que nos ha tocado a todos, un enemigo que se puede atravesar en el camino, ¿cierto, Vicky? Estamos con Vicky López, del equipo de Neurobusiness México. Hola, Vicky, ¿cómo vas? Hola, Dani. Hola a todos. Me encanta estar este día aquí con ustedes. Así es, este enemigo tiene nombre y apellido, y es el síndrome del impostor. Estoy segura que este tema no es, o este título, no es desconocido para ustedes. Seguro lo saben, lo han escuchado, pero lo más importante es que lo han vivido. Pues tenemos que entender algunas cosas del síndrome del impostor. Lo primero, lo que Vicky ha dicho, lo hemos vivido, creo que a todos nos ha tocado. ¿O a ti no, Vicky? Estoy segura que sí, obviamente. Hay momentos en los que uno... Pero antes que eso, a mí me gustaría mucho saber qué es el síndrome del impostor. A mí me suena, sin ahora conocer la explicación, es explícita, ¿no? Lo que dicen los hechos, datos y cifras. ¿Qué es el síndrome del impostor? Yo, en mis palabras, podría entender que es algo que nos ataca justo en un momento en el que necesitamos estar al 100. Cuando vamos a presentar un examen, cuando vamos a pasar por las bandas del aeropuerto, o sea, en momentos muy específicos en el cual nosotros identificamos que aparece este enemigo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, porque podemos sentirlo, que es el síndrome del impostor. Y sí, estoy segura que no nada más a mí, también a ti te ha pasado, estoy segura, ¿verdad, Dani? A todos nos ha pasado. De hecho, el Journal of General Internal Medicine del año 2020 dice que al 82% de las personas en algún momento de su vida han tenido este síndrome del impostor. Y un ejemplo es el que Vicky nos ha dicho. Estás de repente en el aeropuerto, agarras tus cosas, las pones en la máquina de seguridad y de repente entra una sensación delictiva, como si hubieras hecho algo malo, pero en realidad pues todo está correcto. Otro ejemplo, Vicky nos lo ha dicho, y es cuando estás saliendo de un supermercado y piensas que la alarma que está afuera va a sonar, así tú vengas directamente de la caja registradora de pagar, y se define, Vicky, hay una definición de esto que nos interesa saberla a todos, y es el miedo irracional a ser sorprendido siendo incompetente frente a algo que deberíamos ser competentes. Y el problema es cuando esto pasa en los negocios o en la vida profesional. Sí, porque esto no solo nos afecta de manera emocional o física o en el momento. Esto puede llevar a consecuencias aún mayores. Puede afectar nuestros resultados en nuestro trabajo, puede afectar nuestros resultados en ventas, nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque también nos sucede mucho cuando no estamos seguros de que nuestro éxito depende por nuestro esfuerzo, sino que es mera coincidencia o suerte, y cuando nosotros creemos eso, es exactamente donde aparece, donde nos demuestra que estamos afectados por este síndrome que no hemos podido controlar. Y el no poderlo controlar en realidad es un problema grande. ¿Por qué? Porque investigaciones recientes muestran que cuando uno está sometido a un estrés agudo, como el que puede venir del síndrome del impostor, sus resultados y su performance descienden aproximadamente al 50%, comparado con que tú estuvieras en tu centro, tranquilo, y pudieras afrontar la situación con naturalidad. Y 50%, si lo pensamos, es muchísimo, es mucho, es un porcentaje muy grande, el cual puede tener resultados catastróficos para nosotros, ¿no? Pero también lo que acabas de mencionar, Dani, de volver a nuestro centro. ¿A qué te refieres con volver a nuestro centro? ¿Cómo podríamos nosotros identificar, o cuando nos esté sucediendo, identificar que nos está sucediendo y usarlo, pues a lo mejor sí no se puede a nuestro favor, pero poder controlarlo, ¿no? Para empezar, el estrés no es algo que sea bueno para nosotros en ningún momento, pero si aparte nos pasa esto, sentir esto y nos afecta en nuestros resultados, pues debe haber alguna manera, ya que conocemos que hay estudios científicos que demuestran que existe esto, que nos afecta de esa manera, imagínense el 50%, y cómo podemos identificar cuando nos esté sucediendo y qué podemos hacer para ayudarnos, para ayudar a nuestro cuerpo, nuestra mente y combatirlo.
ayudarle a la mente y al cuerpo. Ahí está la clave. ¿Por qué? Imagina lo siguiente. Tienes que hablar en público, de eso dependen tus resultados, algo importante, y de repente pasas a hablar en público y una voz, tu propia voz, tu diálogo interno llega y dice algo como: no te estudiaste bien eso, te están mirando, ellos saben muchísimo. De repente, al mismo tiempo, se empieza a activar la siguiente cadenita: hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales y dos pequeñas cantidades superiores a las que necesitas de adrenalina y de cortisol te van a cambiar enteramente. Tu pupila se dilata, tu corazón empieza a latir más rápido, tu frecuencia respiratoria también incrementa, las funciones digestivas se paran, la sangre va a las extremidades para ayudarte a correr, pelear y huir, y las regiones del cerebro que funcionan para tu creatividad, para el análisis, negociación, empatía, resulta que ceden terreno, ceden recursos, porque necesitas correr, pelear y huir. Justo en este momento, tu sistema nervioso autónomo está interpretando que necesitas huir de un peligro, pero en realidad tú tienes un público al frente el cual necesita tu mensaje, tu claridad y tu capacidad de análisis. O sea, lo que nos estás diciendo, Dani, es que todo esto que sentimos sí nos sirve cuando tenemos a un león enfrente, pero no nos sirve cuando tenemos al director, o estamos frente a una audiencia, o estamos diciendo algún discurso, o presentando una propuesta. Ahí no nos sirve, porque disminuye nuestra capacidad para poder ser más creativos, para poder estar en nuestro centro, para poder hablar como lo hemos preparado. Te he escuchado en algunas ocasiones también decir que cuando nos paramos frente a las personas, tenemos que pensar que nosotros sabemos más, aunque en una audiencia haya personas que sean, o sea, expertos en la materia. Cuando nosotros estamos frente a esos momentos, nosotros somos los que sabemos más, estamos preparados. Entonces, ahí es donde nosotros podemos usar esto a nuestro favor. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo convertimos todo esto que está sintiendo nuestro cuerpo a favor de nosotros? A favor de nosotros. Este es el asunto. Y resulta que ustedes, nosotros, el cerebro humano, ya tiene las capacidades necesarias para que le vaya muy bien en esa presentación, en esa exposición, en ese momento importante. Ya las tiene. Como Vicky decía, hay que ayudarnos es no cayendo en el síndrome del impostor. Porque el síndrome del impostor es un impostor. En realidad, en ese momento no necesitamos de esa reacción de estrés agudo, pero muchas personas caen en ella. Entonces, ¿cómo le ayudamos a nuestro organismo? Tres R's claves. La primera R es reconocer. Reconocer que el síndrome del impostor existe. Y yo invitaría a todos los que nos están oyendo a recordar esos momentos en su vida donde estas palabras que estamos platicando Vicky y su servidor entran y resuenan con una experiencia del pasado. Reconocerlo. Lo segundo, reframe, reenmarcar. Reúna usted evidencia, hechos, datos y cifras que apoyen su idoneidad, que apoyen que usted preparó la presentación, que apoyen que usted cuánto tiempo lleva trabajando en el tema, cuánto leyó del asunto, cuánto preparó, las veces que le ha ido bien en el pasado, las veces que usted ha defendido el tema de manera individual y lo ha hecho muy bien. Reúna esta evidencia. Y ya estaría listo para la tercera R, y es a través de esta racionalización poder reafirmar sus comportamientos, estos que son naturales, que sí le sirven para enfrentar la situación que está teniendo y no caer en este síndrome del impostor. Y para enfrentar la situación que nos lleva a esos momentos en los que nos congelamos, en los que dejamos que el síndrome del impostor se apodere de nosotros, pues lo que tenemos que hacer, lo que me estás diciendo, y si entendí, nada más para ver si también los que nos están viendo y escuchando estamos en la misma sintonía, es que nosotros tenemos que pensar en ese momento que preparamos nosotros ese tema, que lo conocemos, que estamos listos, y entonces así darnos calma, volver a nuestro centro y combatirlo de esa manera. ¿Estoy en lo correcto o me hizo falta otra cosa? Está muy bien. ¿Por qué? La definición de síndrome del impostor es un miedo irracional a ser sorprendido siendo incompetente frente a algo que no debería ser competente. Esta irracionalidad viene ligada a
un componente en el cual nosotros no hemos atendido, y es que si ponemos un componente racional en el cual reunimos hechos, datos y cifras que respalden nuestro performance, nuestro rendimiento, pues va a cambiar el asunto. Pero ojo, acá hay algo muy importante y es el diálogo interno, su propia voz. Uno no puede permitir que el pensamiento, sobre todo justo antes de esos momentos importantes, que pensamientos que vayan en su propia contra ocupen su mente. Y en realidad hay una pequeña dosis de voluntad que uno puede usar para despejarse de esos pensamientos. No sé si te acuerdas de la escobita, Vicky. Sí, claro, del foco mental. Sí, lo recuerdo perfecto. O sea, necesitamos quitarnos de nuestra mente todos esos pensamientos con una escobita imaginaria y escucharnos y escuchar también con foco mental, ¿no? Entonces, ¿a esto te refieres? Y también necesitamos estar en esos momentos conscientes que lo que acabas de decir, ¿no? Nosotros preparamos las cosas y nosotros somos los que estamos en ese momento, pero esto es, yo me estoy enfocando un poco en el momento en cuando nos toca pararnos frente a una audiencia o exponer algo, pero esto también te pasa incluso en el pasillo de la escuela. Cuando se te acerca un maestro, es un ejemplo, porque ya nosotros no vamos a la escuela, cuando se te acerca un maestro y te pregunta algo y tú te congelas y te quedas sin saber la respuesta, bueno, más bien sin decir la respuesta, y pasa ese momento y dices, ¿por qué no contesté? Yo me lo sabía. Pasa en el pasillo de las oficinas, pasa incluso en los concursos de la tele, ¿no? Podríamos pensar que las personas que pierden incluso se prepararon antes, pero cuando les toca, les ataca el síndrome del impostor. Entonces no solamente son en estos grandes momentos que tenemos de nervios, de cuando estamos expuestos, sino también son en esos pequeños momentos que tenemos diariamente cuando nos preguntan algo, ¿no? En momentos cotidianos del trabajo de muchas personas. ¿Cuántas veces no hemos oído un amigo, una amiga que dice, óyeme, ¿qué te pasó en el examen? ¿Qué te pasó en la clínica de ventas? ¿Qué te pasó en la presentación de negocios? No sé, me bloqueé, responde la persona. Y hay evidencia que nos muestra, cuando se estudia la prevalencia, es decir, la frecuencia de presentación del síndrome del impostor, que nos muestra que se presenta en nutricionistas, ejecutivos, empresarios, emprendedores, médicos, odontólogos, ingenieros, gerentes de marketing. Se ha estudiado todas estas poblaciones y es de carácter multicultural. El síndrome del impostor está por todos lados, Vicky. El síndrome del impostor no discrimina, entonces nos estás tratando de decir esto. Pero bueno, ahora, nosotros ya conocemos que existe. Hay evidencia que existe, que demuestra que existe el síndrome del impostor. También ya conocemos la definición. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué sentimos? Es algo físico, literalmente algo físico que estamos sintiendo en ese momento. Y ahora también ya tenemos algunas herramientas para poder controlarlo, para poder conocer en el momento en el que está tratando de superarnos o de controlarnos, y entonces nosotros también usar herramientas para poder pues combatirlo y que no se vuelva nuestro enemigo. Es cierto, y si se están preguntando de la efectividad de las herramientas, un artículo publicado en Frontiers in Psychology en el año 2020 examinó la evidencia científica de intervenir o no intervenir en el síndrome del impostor. Las conclusiones son interesantísimas, y es que cuando uno interviene en el síndrome del impostor, cuando uno hace algo al respecto, la situación cambia, y cambia a favor de las personas, Vicky. Sí, claro, aparte eso lo necesitamos usar a nuestro favor, pero yo quiero también que nos compartan en este espacio en qué momento ustedes han sentido esto, en qué momento han identificado que más se sienten de esta manera o que menos. O hace unos días, y quiero comentarles, hace unos días estábamos con algunos alumnos compartiéndoles herramientas de Top Speaker, que también tenemos esos temas para ustedes, y me comentaba una chica, no sabes, yo no puedo dormir cuando
cuando me toca presentar algo, yo si me avisan a mí una semana o un mes antes, estoy segura que todo ese mes no voy a poder dormir. Entonces, va más allá de algo que podamos controlar al momento. Hay personas a las que les afecta de verdad de manera extrema. Entonces, me parece que es importante conocer que hay estudios, ¿no? Lo que nos acabas de mencionar, Dani. Y a mí me encantaría poder escuchar sus experiencias, sus historias, cómo ustedes lo combaten, si ustedes tienen alguna herramienta que ustedes de manera personal hayan desarrollado. Los invito a que nos la compartan, que nos la dejen en los comentarios o que nos escriban. ¿Qué te parece? Me parece fantástico y la vida pasa muy rápido, entonces no hay por qué echarse cargas extras, ir amargado a la oficina o con un nivel de estrés superior al que necesitamos, como si tuviéramos un depredador. No, ya tenemos las herramientas en nuestra fisiología, en nuestro cableado interno, neurofisiológicamente, para responder satisfactoriamente a los retos del trabajo, de los negocios, de la vida profesional. Entonces los animamos a contarnos cuándo han ustedes sufrido de síndrome del impostor y los animamos a leer literatura científica del tema, pero sobre todo a aplicarla en sus vidas. Este fue el síndrome del impostor e Innovation On, un podcast prospectivo de Neurobusiness. Se despide Daniel Castro, médico y CEO de Neurobusiness, y nuestra querida Vicky López, manager de Neurobusiness, y quiero compartirles que hoy me encuentro muy emocionada porque estoy en Colombia, en Bogotá, en la casa matriz de Neurobusiness. Entonces, bueno, no puedo dejar la oportunidad para poder compartirlo con ustedes. Esperamos tenerlos acompañándonos. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, si quieren que les compartamos algunas otras herramientas más a fondo de cómo combatir el síndrome del impostor, o incluso en otros momentos, compártanoslas. Estamos abiertos a todo esto porque este espacio es pensado para ustedes, para tomar estos retos, y como lo dice Dani, la vida es muy corta, necesitamos ayudarnos entre nosotros, y para eso está Innovation On para ustedes, disponible en Neurobusiness. Muchísimas gracias. Este fue Innovation On, un podcast prospectivo de Neurobusiness.